Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Al contrario, muchas gracias porque además han ustedes tocado un tema fundamental que creo que surge, si ponemos las cosas en antecedente, el viernes pasado, luego de la conferencia de prensa vespertina que da el subsecretario de Salud normalmente y en el que se encontraba el comisionado para las adicciones, Gadi Sabiki, que en la intención de agregar a los diferentes grupos que pueden ser vulnerables por distintas razones, se cayó en una suerte de confusión de términos sin la intención, porque esto hay que decirlo, tuve oportunidad de hablar con el comisionado sin la intención de caer en ningún tipo de discriminación, pero creo que COPRED ha reaccionado de una manera muy rápida y muy eficaz, porque sí es muy importante informarle a la población cuáles son. Una cosa son los grupos vulnerables y otra es los grupos que pueden estar sujetos a discriminación ante la pandemia, que además les genera una diferenciación de trato. Geraldina. Así es, sí, bueno, pues primero decir que esta fue también una inquietud de nuestra Asamblea Consultiva, un órgano consultivo muy importante, integrado por ti, por personas preocupadas por este tema, por personas de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con poblaciones de grupos de atención prioritaria, como les llama la Constitución de la Ciudad de México. Son tiempos de sumar, son tiempos en los que todos y todas tenemos que sumar y buscar soluciones justamente para atender los impactos de esta pandemia, que no solamente son en la salud de las personas, sino también muchas veces en la discriminación por las brechas que conocemos económicas y culturales que existen en nuestro país. Entonces, como muy bien decías, Mónica, yo creo que hay que distinguir justamente entre los grupos de atención prioritaria que ya están reconocidos en nuestra Constitución y que son los grupos históricamente desiguales, históricamente subordinados, históricamente discriminados y excluidos, y que son justamente los grupos con los que el COPRED trabaja, pero también están los grupos de riesgo, como los ha llamado el subsecretario de Salud, como se ha venido llamando a partir de la pandemia, las personas que están con una mayor susceptibilidad de contraer la COVID, y que dentro de este grupo de riesgo se encuentran, por supuesto, grupos de atención prioritaria. Pongo un ejemplo, las personas mayores de 60 años son un grupo de atención prioritaria, pero también forman parte de uno de los grupos de riesgo de contagio más alto. Entonces, en este sentido tenemos estos cruces, pero también tenemos impactos diferenciados, como bien lo decías, de la pandemia en estos grupos de atención prioritaria. Y uno de estos impactos diferenciados lo encontramos, por ejemplo, en las personas de la diversidad sexual y de la diversidad de género, por la exclusión, la violencia y la obstaculización en el ejercicio de sus derechos históricos que han sufrido y que han vivido, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer esta distinción, pero además también estamos ante nuevas caras del fenómeno discriminatorio. Yo creo que eso también hay que decirlo. Los embates de la pandemia se están sufriendo en grupos donde antes nosotros, COPRED, no interveníamos, como lo son, por ejemplo, personas que se dedican al sector informal o personas que se dedican a los servicios, y que hoy día están sufriendo estos embates, estos choques de la pandemia en su economía, pero también, por ejemplo, enfermeras que están sufriendo discriminación y violencia. Claro. Grupos que antes pues no estábamos nosotros en COPRED atendiendo porque no eran grupos históricamente desiguales. Entonces, tenemos nuevas caras del fenómeno discriminatorio que colocan a determinadas personas en determinadas posiciones de vulnerabilidad, eso hay que decirlo, que algunas se cruzan, como son, por ejemplo, insisto, los grupos de riesgo, que son las personas mayores, las mujeres embarazadas, las personas con alguna condición previa de salud, y por supuesto las personas que por su labor, su desempeño o por pertenecer a algún grupo vulnerable o grupo de atención prioritaria, están en la primera línea de contagio. Otro ejemplo, las poblaciones callejeras, las trabajadoras sexuales, por las propias condiciones en las que se encuentran y en las que viven, son grupos que, si bien no forman parte de los grupos de riesgo, sí, por su situación personal, se encuentran en la primera línea de contagio, y tenemos que prestar especial atención a estas personas. Entonces, me parece que tenemos que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos en distinguir, sobre todo para no generar confusiones. Ya veíamos hace unas semanas que había alguna persona de la iglesia diciendo que la pandemia era culpa de las personas homosexuales, y pues esto evidentemente
es una cosa que no podemos permitir ni tolerar como sociedad, porque pues no podemos estigmatizar a ningún grupo ni culpar a ningún ser humano de una cuestión biológica y de una cuestión que pues ninguna persona podemos controlar. Entonces, tener mucho cuidado de no estigmatizar a nadie y de tomar en consideración y tener esta perspectiva de inclusión, una perspectiva de igualdad y no discriminación, y siempre una perspectiva de derechos humanos para no dejar a nadie afuera y no dejar excluido o excluida a nadie del acceso a la salud, del acceso a la información y sobre todo, y en esta situación, pues del acceso a los recursos económicos, porque me parece que es muy importante decirlo. Hay gente que por la pandemia se está quedando sin trabajo, se está quedando sin ingresos económicos, y esto está impidiendo que pueda tomar todas las medidas de prevención que se nos están recomendando, como son la cuarentena, como son la sana distancia, como son la alimentación y el estilo de vida saludables. Entonces, creo que hay que tomar en consideración todo este paquete. Muy importante, nosotros hemos ya circulado este comunicado que lanza el COPRED el día de ayer, fundamental porque además tocan, Geraldina, o tocamos en este comunicado un tema fundamental, que es todas aquellas personas de la comunidad LGBTI, como tú mencionabas, que además se ven en la necesidad de estar encerrados adentro de una casa donde de por sí suelen ser discriminados. Entonces nos estamos enfrentando a esta doble situación de riesgo, porque pues esto implica más violencia, implica entonces a figuras como COPRED, a figuras como CONAPRED, a la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya a la Secretaría de Salud, pues a un nuevo reto, que es enfrentar la discriminación dentro de la propia discriminación, es decir, cuando se hace más estridente. Así es, la pandemia está abriendo las brechas de desigualdad, las está haciendo más profundas, y estos temas que mencionas son fundamentales, ¿no? Las personas LGBT, sobre todo los y las jóvenes que están conviviendo con sus familias, que no les aceptan, esto es muy grave porque están viviendo violencias continuamente. Esto quiero decirlo muy claramente, pueden comunicarse al Consejo Ciudadano, ahí en el chat de confianza o por teléfono tienen apoyo psicológico las 24 horas, pueden hablar directamente ahí. También es muy importante mencionar la violencia doméstica hacia mujeres y niños y niñas. El día de ayer la jefa de gobierno lanzó el programa para la atención de la violencia doméstica. También se pueden presentar denuncias ante el Consejo Ciudadano, inclusive videodenuncias, están los teléfonos del Consejo Ciudadano, los pueden encontrar dentro de su cuenta de Twitter, dentro de su cuenta de Facebook, inclusive la línea de Locatel, el 55 56 58 11 11, también se pueden denunciar ahí violencias domésticas, violencias vividas en el hogar, porque bueno, pues evidentemente quienes podemos quedarnos en casa, no todo mundo vive, digamos, en una armonía familiar, y justamente estos grupos de atención prioritaria están viviendo este tipo de violencias. Y también, insisto, quienes viven también en condominios, quienes viven en unidades habitacionales, pueden estar viviendo las violencias por parte de sus vecinos. También esto es muy importante denunciarlo, hacerlo ver. En el COPRED seguimos dando atención por vía telefónica, también en la línea de la no discriminación 55 56 58 11 11, y también por correo quejas.copred@gmail.com. Ahí estamos recibiendo las denuncias también por discriminación por parte de no solamente familiares, sino también por parte de los entornos cercanos, ¿no? Porque estamos viviendo una época diferente de convivencia familiar y de convivencia vecinal y comunitaria, en donde todos y todas tenemos que respetarnos, y yo apelaría en este momento, aprovechando a quienes nos están viendo, a la solidaridad. Creo que son tiempos de solidaridad, son tiempos de respeto entre todos los seres humanos, porque al final del día todos y todas estamos susceptibles a contraer una enfermedad, y todos y todas tenemos miedo. Así es. Entonces, yo creo que en la medida en la que sumemos, en la medida en la que tengamos una mente positiva de sumar y de buscar soluciones para la mejor convivencia, para la mejor, para salir adelante juntos y juntas, pues justo saldremos adelante de la mejor manera.